De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablamos. Bueno, soy María Bercero, como siempre me presento, en redes sociales me encuentran como La Influesi, y esto es De eso sí hablamos. Hoy vamos a hablar de uno de los ejes principales y el último en orden cronológico de la educación sexual integral, es el eje de valorar la afectividad. Este eje es clave porque muchas veces se olvida que la afectividad está inserta en todo lo que hacemos cotidianamente, ya sea nuestros vínculos, los vínculos humanos, ya sea cuestiones que tienen que ver con el día a día, como con las relaciones de pareja y las relaciones de amistad, que muchas veces en la infancia y en la adolescencia son de las más importantes, así como también obviamente en la familia. Porque la ESI no es solo una materia ni un tema más del boletín. Hoy vamos a meternos con este eje clave, uno de los que a veces se olvidan o se subestiman. Sin afectividad no hay sexualidad que valga. Sin afectividad no hay vínculo que nos cuide. En esta primera instancia, en este primer bloque, vamos a hablar de qué quiere decir valorar la afectividad. Vamos a estar definiendo un poquito el eje y todo lo que abarca, y luego vamos a estar contando algunas experiencias que tienen que ver con el abordaje de este eje en distintos momentos y recursos en la segunda parte. A veces cuando se habla de ESI, lo primero que salta es métodos anticonceptivos, prevención, identidad de género, diversidad. Y todo eso está buenísimo, lo fuimos abarcando las veces anteriores, pero hay un eje que se deja de lado como si fuera menos importante, como si no fuera tan urgente. Sin embargo, está en todo, como dijimos antes, está tanto en lo que decimos como en cómo lo decimos, en cómo nos sentimos con otros y con nosotros mismos. Y valorar la afectividad tiene que ver también con crecer, con qué hacemos en lo cotidiano. ¿Te pasó alguna vez en una relación donde todo parece bien desde afuera, pero vos sentís incomodidad o inseguridad? ¿Llorar por algo que alguien te dijo y que después te digan no fue para tanto? Sentir que no podés decir lo que te pasa por miedo a que los otros se enojen o se burlen. Todo eso tiene que ver con la afectividad. La afectividad es cómo nos sentimos, cómo nos vinculamos, cómo expresamos y recibimos emociones. También cómo leemos lo que siente el otro, la empatía. Es todo eso que no siempre se ve, pero que marca la diferencia entre un vínculo sano y uno dañino, o uno, como se dice ahora, tóxico. ¿Qué propone este eje de la ESI? Valorar la afectividad busca que podamos pensar la sexualidad y los vínculos desde la ternura, un eje fundamental de la ESI, la empatía, la palabra, poner palabra allí donde hay incomodidad, donde hay incertidumbre, el consentimiento, el autocuidado y el cuidado de las otras personas. Entre los contenidos que trabaja este eje aparecen reconocer nuestras emociones y aprender a expresarlas, nombrar lo que sentimos y legitimar lo que sienten los demás. Construir vínculos basados en el respeto, el cuidado y el consentimiento. Desnaturalizar la violencia emocional, esa que muchas veces no se ve, como el control, los celos, el chantaje, la manipulación, el desprecio. Fomentar la empatía, entender que el otro sigue siendo distinto, siente distinto, pero no por eso está mal. Aprender a poner límites y aceptar los límites de los demás. Revalorizar el amor, pero no como sacrificio o aguante, sino como construcción mutua. ¿Por qué es importante? Y con esto cerramos esta primera parte. Porque la afectividad está en todo, tanto en la pareja como en la amistad, en la escuela, en la familia, en el trabajo y en las redes sociales también. Cuando un varón no puede decir que está triste porque le enseñaron que los hombres no lloran, eso es una cuestión afectiva.
Cuando un adolescente siente que si no accede a ciertas cosas va a perder a su pareja, por ejemplo, eso también es afectividad. Y cuando nos enamoramos y nos olvidamos de nosotros mismos, ahí hay algo para mirar. Cuando alguien no nos escucha de verdad, nos contiene, nos valida, sentimos que algo se acomoda. Este fue el eje de valorar la afectividad. Luego vamos a hablar de algunas historias que tienen que ver con este eje. De eso sí hablamos, a cargo de la licenciada Mariela Bercero, un espacio para reflexionar sobre educación sexual integral y feminismos. De eso sí hablábamos. En esta segunda parte pensé algunas historias que he vivido o que me contaron o que surgieron en algunos espacios donde trabajamos la ESI y que muestran cómo el eje de valorar la afectividad puede cambiarlo todo. La primera se llama No me contesta más. Lucía tiene 16 años, viene a una charla sobre vínculos y emociones, después se queda charlando conmigo y me dice: yo no sé si estoy en una relación tóxica, pero cada vez que me peleo con él, dejo de dormir, dejo de comer y él no me contesta por días. Después vuelve como si nada y me dice que yo soy una intensa. Hablamos un rato, le cuento que esto también es violencia, que el silencio puede doler más que un grito a veces y que el afecto no debería generar ni miedo ni ansiedad constante. Semanas después, Lucía me manda un mensaje. Empecé a escribir cómo me siento después de cada discusión y me di cuenta de que eso no es amor. Gracias. El mensaje de esta historia es que valorar la afectividad también es darle nombre a aquello que duele y a aquello que no nos debería doler. La segunda historia la titulé ¿Qué hago con esto que siento? Y es un varón cis de 17 años que durante un taller en una escuela técnica levanta la mano y dice: yo estoy enojado todo el tiempo. Me peleo con mi viejo, con mi novia, con mis amigos, pero en realidad creo que estoy triste y no sé qué hacer. Se hace un silencio, nadie se ríe, nadie lo jode. Y la profe le dice: gracias por decir eso, la tristeza también es tuya, no te la tenés que guardar. Ese día muchos chicos se animaron a hablar y uno dijo una frase que todavía guardo: yo pensaba que la ESI era solo para las chicas y hoy me di cuenta que a mí también me sirve. El mensaje de esta escena es que la afectividad también es poder sentir y que eso no nos haga menos. En nivel inicial seleccioné también una pequeña historia de un niño que nos cuenta que no le gusta que lo abracen. La titulé No quiero que me abrace. Mateo tiene 5 años. En una actividad del jardín, la seño pide que se abracen para despedirse. Pero Mateo dice: no quiero. La seño lo respeta sin insistir. Más tarde le pregunta en privado por qué no quería. Y cuenta que un familiar lo abraza fuerte y a él no le gusta. A partir de ahí, la seño propone como rutina: ¿cómo querés saludar hoy? ¿Chocamos los 5? ¿Hacemos un dibujito en el aire o una señal de hola? La afectividad también es cuidar el consentimiento y enseñar por qué poner límites está bien y es válido. Y la última historia que seleccioné se llama La libertad. Una adolescente llamada Caro rompe el silencio y dice: a veces siento que él se enoja por todo. Debe ser culpa mía. Otro día repite y dice que eso que le sucede siente que es culpa de ella, pero que algo no está bien. Cuando nos despedimos, en el último encuentro, dice: según cómo se mire, está la libertad. Esta historia y esta frase la elegí para cerrar la columna del día de hoy, porque cuando sentimos miedo o cuando sentimos que algo no encaja, hay que intentar cambiar el modo de ver las cosas. Es por eso que valorar la afectividad es importante en todas las etapas de la vida, no solo cuando somos niños y niñas o adolescentes, sino también en nuestra vida adulta. La idea de las historias es que nos quedemos pensando y que podamos valorar la afectividad también en lo cotidiano y cada vez que nos
sentimos diferentes, incómodos, incómodas. Esto fue de Eso Sí Hablamos, y el último eje de la ESI, que fue valorar la afectividad.